Y Claudio Jacqueline, que siempre tiene un gran análisis con respecto a cada una de las cuestiones que suceden y también cómo se está viviendo esto internamente, Claudio, en el gobierno. Bueno, el gobierno lo que ha hecho es reaccionar bastante rápido después de muchas dilaciones, algunos tropiezos contra la realidad y algunos errores comunicacionales graves. Sí. Hoy va a salir el presidente. El presidente, después de haber también tropezado, diciendo cosas que no eran las que se aconsejaban, se pone al frente con medidas concretas. Y esto es lo que va a hacer ahora en esta etapa que se llama de control o contención y que es previa a la que ya están tomando otros países y que no se descarta que se va a tomar en la Argentina, que se llama de mitigación. Que es donde a ver, contanos la diferencia. La de mitigación va a ser, la de control es ahora esta, los controles en los ingresos al país, los controles de quienes ingresan, que vayan a pasar a cuarentena, y la de mitigación ya empieza con medidas que son mucho más drásticas. Por ejemplo, aislamiento de poblaciones enteras, cierre de establecimientos educativos, cosa que hasta ahora no se ha decidido tomar, pero está en la carpeta que se vaya a tomar. Salvo Jujuy y Misiones, que Salvo ya han Jujuy y Misiones, que han tomado sus decisiones en sus respectivos distritos. Por ahora no hay elementos para justificar esa decisión porque no ha habido suficientes casos, ni sus fronteras son las de ingresos de casos que hayan tenido contagios allí, pero bueno, son medidas que han tomado en un contexto donde en algunos casos pareciera haber alguna sobrereacción, como en estos, y en otros los expertos justifican la decisión. Ahora, esto se toma después de, como decíamos antes, varios tropiezos. Claro. Y una de las decisiones que se cambió, y cambió mucho, lo que se venía haciendo es que hay un funcionario nacional, nada menos que el ministro de Salud, al que no le hicieron aislamiento social, como propuso el gobierno por una cuestión etaria, sino Tiene que le hicieron 74 años. Exactamente, Claro, le sino que correspondería. le hicieron un aislamiento o una cuarentena comunicacional. Cuarentena comunicacional, me gustó. A ver. Exactamente, porque Ginés González García había dicho, acá no va a llegar por una cuestión estacional, acá no tenemos riesgos. Bueno, llegó mucho más rápido. Tan rápido como fue desplazado de la escena. ¿Con qué argumento lo hacen? Porque el gobierno quiere preservar su autoridad y su imagen. Sí. Ginés González García además es una especie de prócer para el sanitarismo progresista. Claro. Por lo tanto, quieren preservarlo y de hecho... Y aparte un ministro que lo quiere tanto el kirchnerismo como el albertismo, si existe tal cosa, el cristinismo y el albertismo. Exactamente. Digo, ¿no? Tanto es así que Alberto, al asumir, dijo, no tuve más remedio que convocarte. Por lo tanto, lo quieren preservar. Ahora, esta preservación también es correrlo de la cuestión comunicacional. Argumento para correrlo no es que haya estado mal, dicen el gobierno. El tema es que pusimos una especialista y es Carla Bisotto, la secretaria de Acceso a la Salud, que entre sus especialidades es epidemióloga e infectóloga. Bueno, esta mujer que estamos viendo permanentemente. Muy seguido, permanentemente. Exactamente. Totalmente. Ella es la que ocupa hoy el centro de la escena. Ahora, cuando la vemos a Carla Bisotto, como la hemos visto en las últimas 48 horas, claramente sus atributos de formación profesional están casi a la par y justifican tanto haberla puesto allí con su aptitud comunicacional. Claro. Claramente ha mostrado que tiene un mensaje claro, llano, preciso, que debe llegar a todos los destinatarios. ¿Y quiénes son todos los destinatarios? Porque no solo son la política, los efectores de salud, es la población. Claro. El comportamiento social en una epidemia es decisivo y la prevención, que va de la mano del comportamiento social, puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Y la desinformación... Y sobre todo en esta etapa, ¿no? En esta etapa. Sobre todo en esta etapa. Y la el comportamiento social desinformación, es clave. exactamente, y la desinformación puede ser letal. Claro. Por lo tanto, ¿qué hicieron? Lo corrieron a Ginés, ya venía desgastado, su credibilidad venía en baja porque la realidad demostró que lo que había dicho no era lo que estaba ocurriendo ni lo que iba a ocurrir. Entonces, primer lugar, Carla Bisotto en primer lugar. Segundo lugar, expertos aún del sistema privado y también la Argentina que preside la Organización Panamericana de la Salud. Y a su vez, funcionarios de otros distritos, aun cuando sean de otro signo político. Y así es como hemos visto a Daniel Goyán de la provincia de Buenos Aires, del mismo signo político. Y lo mismo con la ciudad de Buenos Aires. Exactamente, ¿no? Fernán Quirós, de la ciudad de Buenos Aires, al que le han dado el mismo lugar y han buscado generar la mayor cantidad de coincidencias. También es cierto
y se ha visto muy Sí. evidente que la coordinación no es absoluta. Esta mañana, Rodríguez Larreta tomó una medida que fue celebrada por todos los especialistas de suspender los espectáculos públicos y claramente hubo un hiato donde se mostró la descoordinación, porque los habitantes del área más poblada de la Argentina y donde mayor cantidad de casos hay, que es el área metropolitana, Sí. no saben de fronteras de General Paz y Riachuelo. No, por supuesto. Y de hecho, la gente estuvo varias horas en la incertidumbre de si iba a haber espectáculos a uno u otro lado del Riachuelo, cuando ya la decisión se había tomado acá. Y la previsibilidad se fue afectada. Es menor, si se quiere, por algunas horas, pero es cierto que ahí se vio un hiato. De todas maneras, yo diría, para celebrar Sí. que ha habido un cambio muy a tiempo respecto de lo que se había visto con la comunicación. Y es tan importante que cambiaron el equipo de comunicación del Ministerio de Salud. Bueno, que es fundamental también. Exactamente. Fundamental. Y de hecho, quienes están a cargo ahora del equipo de comunicación están revisando todos los protocolos en el mundo y todas las actuaciones para poder informar a tiempo. En buena medida, en ese gabinete se tomó la decisión de que hoy Alberto Fernández sea quien ponga la cara Claro. y hable para llevar tranquilidad, para ser claro con las medidas que deben tomarse y poner todo el peso de la autoridad presidencial en la toma de decisiones y en la información que deben tener los ciudadanos. Bueno, y habla también de la importancia del mensaje que lo dé el propio presidente de la Nación, y queremos ver cómo se está preparando justamente esta cadena nacional. Allí en la Casa Rosada está nuestro compañero Gabriel Suet. Gaby, ¿cómo va? Buenas noches. Ahí estoy. ¿Qué haces, Celio? ¿Cómo te va? Buenas noches. Bien, muy bien. Gaby, bueno, contanos cómo se está preparando todo allí y cómo fueron estas horas en la Casa de Gobierno. Bueno, realmente horas de gran incertidumbre. Tenemos al presidente Alberto Fernández en este momento grabando el mensaje que se espera escuchemos todos a partir de las 20:30, pero también hay que decir que es un horario que se viene postergando desde más o menos las 6:30 de la tarde. Al principio estaba prevista para esa hora y después se fue corriendo, así que no sería sorprendente tener una nueva postergación. Por ahora el horario es 20:30, el presidente está reunido con su equipo, también está por supuesto el jefe de gabinete Santiago Cafiero, el vocero presidencial Juan Pablo Biondi, todos tratando de afinar ese mensaje que va a dar en su primera cadena nacional como presidente Alberto Fernández para dar a conocer este decreto que se va a publicar mañana. Ya se conocieron detalles de ese texto que concretamente lo que hace es declarar la emergencia sanitaria por un año para atender la crisis de la expansión del coronavirus. Ahora, Gaby, ¿se sabe el porqué de la postergación de este mensaje que bien decías vos, estamos esperando desde las 6 de la tarde, en primer lugar, y saber si ya lo grabó el presidente de la Nación? La verdad es que esos detalles son los que no se conocen. Hay un clima tenso en la Casa Rosada y de incertidumbre. Y a cada minuto vamos conociendo las novedades. Por ahora es minuto a minuto. Entendemos que el presidente lo está grabando, pero te reconozco que hace rato que pareciera que lo está grabando. Entonces, sí, si hay alguna circunstancia que explica por qué no se produjo todavía la cadena nacional, bueno, esa circunstancia no se conoce. Gabriel, ¿es posible que una de las cuestiones que demoraron esto sea tener el último informe sobre la cantidad de casos reportados y sobre todo de los casos autóctonos que habría? Sí, tranquilamente es posible. Lo que hay hasta ahora confirmado es de 31 casos. Desde la Casa Rosada insisten en que no hay casos autóctonos, pero como esto se va actualizando hora a hora, puede ser que estén esperando ese último parte. No hay información oficial acerca de por qué se demora la cadena nacional. Gaby, ¿quién es hoy la mesa chica del presidente? ¿Con quién está reunido ahora el presidente de la Nación para tomar este tipo de decisiones? ¿De cuál será el mensaje que va a dar a la población? Que es realmente muy importante y tiene que ser muy preciso porque está un país entero en vilo esperando este mensaje que puede generar calma o, por el contrario, más pánico, ¿no? Forma parte de esa mesa chica, sin duda, Santiago Cafiero, el jefe de gabinete. También Vilma Ibarra, la secretaria de Legal y Técnica, que estuvo repasando línea por línea el decreto del que conocimos un borrador, todavía no se publicó. Y también estuvieron hoy en Casa Rosada el ministro de Salud, Ginés González García, y también el ministro de Educación, Nicolás Trota. Así que ellos también participaron
al menos en una cuota, de esta decisión que se está por comunicar. En el decreto vos recién decías, bueno, lo que ha trascendido, lo que se sabe es que se va a declarar la emergencia sanitaria por un año. ¿Se sabe qué significa que se declare una emergencia sanitaria por un año? Bueno, hay un número de medidas que están incluidas en el decreto. Tiene que ver, por ejemplo, con la posibilidad de que la autoridad de aplicación, que es justamente el Ministerio de Salud, disponga medidas más restrictivas de las que ya conocemos, respecto del aislamiento de las personas, respecto a los que llegan desde el exterior. Y hay un tema del que todavía faltan algunas precisiones, como es qué pasa con los argentinos que están en el exterior, dada la prohibición que se dispuso de los vuelos desde las zonas afectadas, de Europa, de Estados Unidos, de China, de Corea del Sur. ¿Qué pasa con los argentinos que están en esos destinos? Gabriel. Bueno, el decreto incluye un artículo que dice que se pueden disponer excepciones para facilitar el ingreso de esos argentinos que están en este momento en esas zonas afectadas, pero no se dan detalles de qué se va a tratar esa excepción y qué facilidades se van a disponer para que esos argentinos puedan volver al país. Gabriel, también el decreto y la emergencia implican la posibilidad de reasignar partidas para la emergencia, ¿no es así? Por supuesto, sí, esa es una de las medidas principales que facilita todo trámite administrativo para disponer de los fondos y hacer frente a la emergencia. Ahora es interesante, Gaby, este último punto que marcabas, porque es cierto, ¿no? Muchos argentinos que están de viaje, pero que querrán volver a su país, obviamente en algún momento, que tendrán que tomar los recaudos necesarios. En su nuevo ingreso al país, si se les permite, que calculo que está claro que tendrá que ser así, y después, bueno, mantener el aislamiento correspondiente acá. Claro, el decreto dice que se van a tomar las medidas sanitarias correspondientes, pero no se aclara si se van a disponer vuelos de emergencia para el regreso de esos ciudadanos argentinos. Porque si se prohíben los vuelos de esos destinos por 30 días, ¿qué pasa con esa gente? ¿Va a tener que esperar 30 días para volver al país? Y si después se extiende esa prohibición de los vuelos de Europa, por ejemplo, de Estados Unidos, sabemos que ahí siempre hay muchos argentinos que están de viaje, no tanto en otros destinos, pero en esos destinos puntuales. ¿Qué va a pasar con esos argentinos que quizás tenían prevista la vuelta al país para los próximos días o para las próximas semanas? ¿Y sabés, Gaby, si se va a hablar con respecto a las clases, a la posibilidad de suspensión de clases, como ya lo ha hecho Jujuy y lo ha hecho Misiones? Bueno, en el decreto se faculta al ministro de Educación para disponer las medidas necesarias sobre la escolaridad. Se deja abierto en este artículo esa facultad de la que va a disponer el ministro Nicolás Trota. No se dice concretamente qué va a pasar. Eso más concretamente se puede llegar a definir en una reunión que va a mantener mañana Trota con los ministros de Educación de las distintas provincias. Gabriel, una cosa que me decían en el Ministerio de Salud era que ese tipo de medidas serían en una segunda instancia, que ahora es la que llaman etapa de control o contención, y que la otra segunda etapa sería de mitigación, y que eso sí ya podría incluir el cierre de establecimientos educativos, el aislamiento de algunas poblaciones. ¿Escuchaste algo al respecto de esto? Claro, lo que dicen en el Ministerio de Salud es que como en la Argentina, dado que todavía estamos en verano, la crisis sanitaria no alcanzó su pico, que su pico se espera para quizás dentro de 2 meses, 3 meses, no se pueden disponer medidas que sean del todo extremas, porque esas medidas extremas no se pueden sostener en el tiempo. Claro. Cuando se dispone un aislamiento, ese aislamiento el Estado puede garantizarlo o incluso llamar a la población a cumplirlo durante un tiempo determinado, pero si se extiende en el tiempo, es más difícil que sea efectiva esa medida. Por eso están guardándose algunas medidas más extremas para cuando la crisis sanitaria alcance su pico, que no es en este momento. Sí, exactamente. Por eso varios decían que Jujuy y Misiones habían sobrereaccionado, porque sostener en el tiempo el cierre de establecimientos educativos puede llegar a ser riesgoso, porque no sabes cuánto tiempo más vas a necesitarlo. Tal cual. ¿Cómo haces? ¿Qué impacto tiene eso sobre la dinámica de las familias?
¿Se tienen que quedar esos padres de esos chicos en sus casas para cuidarlos? ¿Cómo impacta eso sobre la cadena productiva? Por eso las medidas extremas que desde algunos sectores reclaman que se tomen en este instante, esa es la aplicación por la cual desde el gobierno intentan postergarlas lo máximo posible, si bien ya tomaron conciencia de que no podían demorar en sí declarar la emergencia y sí mostrar al menos como mensaje que la situación es grave. Bueno, Gaby, nos adelantaste muchísimo, ya faltarán pocos minutos entonces para escuchar al presidente de la Nación. Muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias. Beso grande. Y ahora sí nos vamos a una pequeña pausa porque enseguida vamos a estar de vuelta seguramente con la cadena nacional. Beso virtual. Sí, beso virtual, por supuesto. Ya venimos.